Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile. Espero que ya hayan actualizado, porque pues sí, lo importante aquí, señores, es actualizar, porque si no han actualizado, ¿qué esperan para hacerlo? Así que bueno, primero que nada, ha salido una mega actualización en la cual, pues como ustedes saben, ha salido el día de hoy, ha pesado 3 GB. Hay algunas soluciones a errores que han tenido, tenemos nueva opción de gráficos, también tenemos el historial de combate y pues hablemos a detalle de lo que se ha implementado dentro del juego, para que ustedes tengan la facilidad de saber qué es lo que se ha implementado. Bueno, primero que nada, como siempre, pues comentario que les ha parecido, en qué dispositivo están jugando Warzone Mobile, si ya lo actualizaron, cómo les va, y les recomiendo reinstalar. Cualquier cosa, todos los detalles para actualizar el juego está en el comentario fijado, ya sea el APK, en Play Store o App Store, o APK Pure, o incluso, pues como siempre les recomiendo, APKS con el archivo tal cual que pueden descargar y actualizar su juego, si en dado caso no lo han actualizado. Ok, hablemos de esto a detalle, y es que vamos a hablar sobre las notas del parche y los problemas conocidos que tenemos en esta actualización que han pasado la gente de Warzone Mobile. Ok, primero hablemos de las actualizaciones generales que se han hecho, que se ha agregado un tutorial de cómo prepararse, celebración de armas agregadas, tutorial mejorado del editor HUD, menú de personalización de HUD mejorado y menú de partido de entrenamiento mejorado. Nota: los jugadores pueden experimentar algunas inconsistencias estéticas y de ubicación con las nubes de humo venenoso en Revit. Estamos trabajando en la última versión de este efecto que llegará en una versión futura. Ok, otros cambios. Se solucionó el problema por el cual el jugador no podía pasar de la pantalla de inicio de sesión. Se solucionó un problema por el cual el jugador quedaba atrapado en un bucle después de completar un partido de entrenamiento. Se solucionó un problema al hacer cola para una partida de Battle Royale. El jugador es enviado a un mapa de tutorial vacío. Eso nunca me pasó a mí, qué bueno, loco. Así que bueno, cositas de la vida. A ver, vamos a hablar de los problemas conocidos que tiene al día de hoy, pues, Warzone Mobile. Primero que nada, lo que están viendo en pantalla es la calidad máxima gráfica visual del juego al día de hoy de Warzone Mobile. Y lo he grabado exactamente después de la actualización y se ve brutalmente mucho mejor. Y espero de que así vayan implementando nuevas cosas tanto para Android como para Apple, porque vale la pena. Más en Android, obviamente. Y que los 60 FPS vayan estables, y si en un dado caso llegamos a 90 o 120 en un futuro con actualizaciones, mucho mejor. Ok. Problemas conocidos: cuando el jugador está seleccionando y personalizando su camuflaje, será devuelto al centro principal. Eso ya sabemos que ha pasado, a muchos les pasa, incluso a mí. Algunos jugadores se atascan al actualizar su pase de batalla a Blackcell. Reiniciar la aplicación solucionará el problema y no se perderá ningún elemento. Está perfecto, por si querían saberlo. El jugador no puede encontrar grupos a través de la interfaz buscar un grupo. Después de jugar partidos consecutivos, el jugador será devuelto al menú principal después de tocar comprar pase de batalla en el botón predeterminado. El jugador se queda atascado en una pantalla de carga negra mientras intenta ver el partido de otro jugador. Error más grave ese. No me ha pasado ni en Android ni Apple, pero imagino que además de algunos les ha pasado a muchos. Cuando el jugador envía una invitación a una party, el destinatario no recibe la invitación. Eso creo que ha pasado muchísimo. El jugador no puede acceder a su menú de equipamiento multijugador a través del perfil del jugador. Faltan widgets para la configuración del jugador. Al ver al perfil de otro jugador, el chat de proximidad no funciona incluso después de que el jugador lo haya habilitado la función en su configuración. Me acuerdo que estuvo funcionando por un buen tiempo el chat de proximidad, pero han tenido creo que uno que otro problema para optimizarlo bien, lo que es el tema del audio con lo que es el chat de proximidad, pero creo que eso estará volviendo dentro de poco. Cuando está en el menú de rachas de puntos, el jugador no puede deseleccionar el kill streak equipado. Bueno, para deseleccionarlo solo tenés que tocar la racha de puntos que hayas seleccionado. O sea, tenés seleccionado, por ejemplo, el ataque aéreo. Para deseleccionarlo, o sea, para quitarlo, quitas, o sea, presionás la racha de puntos que tenga y se desactiva completamente y ya puedes poner otra. Cuando los usuarios de Android juegan Battle Royale en cualquier modo, sus teléfonos comienzan a calentarse hasta que el juego falla. Eso ya lo sabemos. Los enlaces de la tienda no redirigen a los jugadores a otras categorías de la tienda si ya está abierta. Y bueno, esos son los problemas conocidos que hemos tenido hasta el día de hoy. Bueno, esta actualización, yo lo comentaba por Discord. Esta actualización mediáticamente va del tema optimización, rendimiento, mejora del juego, gráficos, calidad visual, calidad de textura, renderizado, software y hardware en general. No va de demasiado contenido, así que por eso pesa demasiado, más que todo porque va de carga de texturas, carga de partículas y carga completamente del juego en su totalidad, para que ya lo sepan. O sea, para que ya sepan de qué va esta actualización mediáticamente.
El historial de combate lo han hecho muy bien. El historial de combate te cuenta desde la temporada 5 que ha habido en Warzone Mobile en adelante. No te cuenta desde la temporada 1, ni la 2, ni la 3, ni la 4, para que lo sepan. Por eso salen las estadísticas normalitas. No salen tan excesivas, porque ya me viera yo a mí con más de 12 días de juego en Warzone Mobile. Porque en la temporada 2 y la temporada 3 vicié demasiado para los camuflajes. Y pues otra cosa a tener muy en cuenta es que otra actualización de las pesadas llega el 10 de noviembre. Incluso antes, con lo que es mediáticamente todo, pero todo lo de Modern Warfare 3. Tanto armas, operadores, nuevos mapas, nuevas ventajas, el movimiento, creo que, no sé si lo vayan a pulir el 10 de noviembre, pero se va a pulir. Bueno, se sabe que se va a pulir antes del lanzamiento del juego para 2024, pero esperemos pues novedades subjetivamente muy buenas y rentables para el juego en lo que va con estas actualizaciones, por si tenían alguna que otra duda. ¿La actualización vale la pena? Sí, sí vale la pena. Esperemos que en muchos dispositivos Android esto haya mejorado constantemente y pues que se siga puliendo el juego mediáticamente de cara a lo que es el juego con sus visuales, cosa que pues me parece a mí perfecto. Ya se los he dicho muchas veces y pues espero lo mejor de lo mejor con su opinión y también ser subjetivos de todo lo que hemos trabajado actualmente con Warzone Mobile. Bueno, estas han sido las notas del parche oficialmente de Warzone Mobile, todo lo nuevo que trae, todas las ventajas que trae y todo lo oficialmente que ha traído esta mega actualización. Ya les dije yo que pesa alrededor de 3 GB, recomiendo reinstalarlo porque les puede salir errores por los archivos residuales en estas actualizaciones mediáticamente muy importantes del propio juego, que son visualmente, pues ya lo han visto, mucho mejor. Y se ve detallado todas las mejoras que quieren implementar. Y pues ya veremos si esto implica a nuevas soluciones y nuevas implementaciones para Android, que es donde se ve completamente la mejora más importante. En Apple, pues ya te digo yo que Revit se ve súper hermoso, sin nada más que decir. Y pues bueno, en fin, son cositas de la vida que hay que comentar de la mejor manera posible. Bueno, habiendo dicho eso, pues estaremos trayendo lo mejor de lo mejor. Mañana estaremos hablando de un nuevo juego de Tencent Games, que pues lo estaremos trayendo al canal. Y también oficialmente que pues les estaré trayendo la manera en la que puedan tener la oportunidad de jugarlo. Porque este juego estará tanto para móviles como PC y consolas, oficialmente hecho por Tencent Games. Es un PvP. Y pues eso más que todo en las noticias de hoy. Espero pues estén disfrutando ya de Warzone Mobile. El ping lo han mejorado muchísimo otra vez. No sé qué ha pasado con los servidores, parece que lo volvieron a mejorar. Me han pasado capturas de que gente que estaba jugando 30 de ping ahora está jugando a 16 de ping. Gente que estaba jugando a 160 de ping ahora está jugando a 90, 80 de ping. Parece que están arreglando nuevamente los servidores nuevos que están añadiendo. Y esperemos pronto las nuevas regiones subjetivamente que van a añadir al propio juego. Me parece un punto a favor de lo que está haciendo actualmente Warzone Mobile, tanto a nivel de regiones y servidores. Esperemos las nuevas novedades que se van a implementar. Y pues en noviembre tendremos una mega actualización que destacará todo lo nuevo de Warzone Mobile que será añadido de parte de Modern Warfare 3. Bueno, habiendo dicho eso, espero te haya gustado este pedazo de video. Las notas del parche que hemos leído son oficialmente de Warzone Mobile. Y pues nos veremos en un próximo video del canal de Warzone Mobile. Hasta la próxima, mi nombre es Destor Nivel 2, que la TS14 me los acompañé. Adiós.